Hola, mi gente linda, soy yo otra vez, Laura Fuentes, aquí en una nueva entrevista, muy contenta. Vamos a entrevistar a una escritora española que nos va a contar de su libro que se llama Trazos. Y bueno, ella viene de la provincia de Murcia, España, y bueno, vamos a platicar un poquito con Antonia Medina Real. Pero ahorita nos dirá cómo quiere que le digamos en la entrevista, ¿no? Porque a veces eh, nos gusta más que nos digan de cierta forma, ¿no? Y yo en el WhatsApp la tengo como Tony. A ver, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes aquí en España. Bueno, pues a ver, en mi familia, mi gente más cercana, me dicen desde chiquitita Toñi, que es la abreviatura de Antonia. Pero así en contexto más formal, en entrevistas, cuando me tengo que presentar algún recital o alguna cosa así, utilizo mi nombre de pila, por así decirlo, mi nombre de bautismo, Antonia. Entonces, bueno, pues me puedes llamar Laura como mejor te sientas tú cómoda, si es Antonia, si es Toñi, de las dos formas, yo me siento bien. Ah, bueno, yo te voy a decir Toñi, porque somos Vale, más cariñosos los mexicanos y no nos gusta perfecto. tanto la formalidad. Muy bien. Entonces, muy bien, pues empezamos. Ahora sí, para conocer un poquito a Toñi sobre sus inicios, eh, ¿cuáles fueron tus primeras experiencias con la escritura? ¿Qué tipo de textos escribías al principio? Pues a ver, yo desde muy pequeñita siempre me ha gustado escribir. Entonces, siempre andaba con alguna libreta, escribiendo pues mis historias. Pues al principio, cuando estás en etapa infanto-juvenil, por así decirlo, no tienes, o por lo menos yo en mi caso, un estilo definido. Entonces, sientes la necesidad de expresar, sientes la necesidad de escribir y escribes. Y yo escribía pues mis historias, mis pequeños relatos. Recuerdo cuando era ya en la etapa de la universidad que iba con unas libretas y me sentaba por rincones de Murcia y me sentaba a escribir, que por cierto eso eso no lo he publicado, pero bueno, también iba a ser lo que iba a ser una novela, pero al final, bueno, se quedó en experiencias de escritura. Entonces siempre me ha gustado escribir, por así decirlo, siempre me ha acompañado a lo largo de mi vida en diferentes momentos, según me he sentido de una manera o de otra, he escrito de una manera o de otra, valga la redundancia. Y básicamente eso. Muy bien. Oye, y cuéntame, retomando, bueno, hablando del mismo tema, eh, ¿qué autores o libros te marcaron en tu infancia, en tu juventud, que les tienes cariño o que te ayudaron de alguna forma en algún momento de tu vida? Pues a ver, yo recuerdo cuando, bueno, al final todas las cosas que he leído, todo lo que ha pasado por mis manos o por mi vida, siempre nos ha dejado, bueno, nos deja un rastro, ya sea positivo, la mayoría de las veces en mi caso positivo, y a ver, más bien, pues eso, siempre nos deja no quiero decir negativo, aunque ya lo he dicho, pero bueno, siempre nos deja una marca. Entonces, en mi caso, yo recuerdo con mucho cariño haber leído a Carlos Ruiz Zafón, La sombra del viento. Me gustó muchísimo ese libro en cuanto a prosa, en cuanto a narrativa, por así decirlo. Y luego, pues en cuanto a poesía, Luis García Montero, también me ha gustado mucho leerlo ya de la actualidad. Me gusta la poesía de Luis Ramiro y bueno, escucho tanto música como poesía de Maruán. Me gustan mucho esos estilos porque creo que se asemeja un poco o me siento identificada como ellos escriben. No me voy a poner a su altura, por supuesto que no, pero sí que me gustan esos estilos y así como de verso un poco libre, de escritura, pues como yo digo, al final de fluir, ¿no? De fluir los sentimientos y no fijarnos tanto en la estética del poema en sí como del verso o de las métricas o de las rimas, que es lo que yo muchas veces en mi escritura le llamo temerosa poesía. O sea, es como decir, jolín, poesía de verdad, aunque me dicen que sí es poesía y yo lo admito como poesía, pero bueno, al final no está dentro de esas rimas, de esas métricas, de esos estilos puramente poéticos como se entendía la poesía antes. Entonces, bueno, pero al final sí, respondiendo a tu pregunta de escritores, pues básicamente estos escritores me han marcado
y me han ido formando un poco el estilo que tengo ahora. Ok, perfecto. Oye, cuéntame qué herramientas o recursos utilizas para escribir. ¿Prefieres escribir a mano o en computadora? Pues a ver, la escritura es según me pilla un poco. Siempre tengo, intento tener las notas del móvil a mano y casi todos los poemas, casi todo lo que escribo, lo tengo en notas de móvil. A veces si me pilla en un momento que no puedo escribir, incluso me dejo un mensaje de voz, una nota de audio y esbozando un poco. Eso me ha pasado cuando ha sido algo más bien de narrativa, porque cuando ha sido sobre todo algo de poesía, es como que lo sientes y tienes que escribirlo. Entonces, si me ha pillado conduciendo, una vez me ahorillé, o sea, me aparté en la carretera y sentía la necesidad, iba sin prisa, menos mal, y me vino una idea y tuve la necesidad de escribirla. Y a veces, por eso las notas del móvil son muy, en mi caso, me salvan mucho la vida, porque me pillan en un momento, me pillan en la cama relajada, me viene una idea, la puedo escribir tranquilamente en la nota del móvil, aunque tuve una mala experiencia una vez, y es que iba a compartir esa nota con mi madre, que es una persona a la que yo le paso todo de primera mano, y el poema se borró. Entonces, cada vez que voy a hacer eso, bueno, no era de los mejores, por así decirlo, pero bueno, se borró. Entonces, siempre tengo la precaución de decir, a ver, vamos a hacer esto bien. Si las tengo en la nota del móvil, me las tengo que copiar para pasarlas al ordenador, lógicamente, pero hay que llevar mucho cuidado con las notas del móvil. Eso lo digo para que las utilice si le ha pasado alguna vez, que lleven cuidado que a mí me ha pasado. Buen consejo, Toñi, buen Sí, consejo. sí. Y a todos nos ha pasado, a veces se llega la tecnología, luego nos hace trastadas, ¿no? Claro, claro, sí, sí, sí. Sí, te crees que lo tienes todo controlado ahí en el móvil o en el ordenador y de repente desaparece por cualquier motivo. Así es. Oye, si tuvieras que describir tu escritura en 3 palabras, ¿cuáles serían? En 3 palabras, nunca me lo había planteado, pero voy a intentar responderte. Pues intensa, pasional y emocional, o no sé si emocional y pasional. Venga, voy a cambiar emocional por transparente, por así decirlo, transparente. Intensa, pasional y transparente. Muy bien. Oye, cuéntanos, ahora sí vamos a adentrarnos un poquito en trazos. ¿Podrías hablarnos un poco sobre este libro? ¿De qué va? Obviamente es poesía, pero ¿cuál es digamos, fluir, ¿no? Porque a veces eh, los libros de poesía llevan un ritmo, llevan Ujú. tal vez un orden, ¿no? Sí, De las poemas. Cuéntanos un poquito ahí cómo fue que lo sí. organizaste. Pues así es, trazos también, lleva un índice de los poemas y por así decirlo, el poemario está dividido en 6 partes. Trazos, el título tiene que ver, bueno, pues lo escogí precisamente porque para mí escribir es como dar pinceladas en un lienzo en blanco y al final pues surge una imagen que para mí es el poema. Entonces, este primer libro lo titulé así, Trazos. Entonces, el poemario, perdón, el poemario va desde lo más sutil, por así decirlo, las primeras pinceladas, que así se titula en el índice, pinceladas sutiles, en las que me centro más un poco en la persona, en mí, hay un poema que se titula Mujer, pues un poco en la fuerza de la mujer, a ver, así que recuerde, tengo aquí el libro a mano, le voy a echar un ojo al índice, a ver, un segundín. Y claro, Eh, adelante. A ver, muéstralo, presúmelo, ¿Cómo? ¿Lo enseño? presúmelo, sí, Ah, presúmelo. aquí Mira, está, qué bonito. trazos. Sí. A ver, ¿Cómo? sí, ¿qué me ibas a Vale, vale, decir? sigo. El poemario arranca con pinceladas sutiles y empieza con un poema que para mí es uno
de los más que más mejor encajaba en esta primera parte. Naturaleza agresiva, hay otro que va de, pues eso, de la mujer, hay otro que cuenta una historia sobre una mujer también que se llama Dolores, entonces hay otro que se llama Nueva York del revés. Bueno, esta primera parte, son, por así decirlo, son las primeras pinceladas, las más sutiles. Ujú. Y, y se llama esta primera parte, yo la he titulado como autorretrato. Luego hay otras pinceladas, otros poemas. Esta primera parte es la más extensa en poemas, contiene 10 poemas. Y luego, conforme va avanzando el poemario, es que tampoco me quiero hacer, o sea, tampoco quiero depelar todo el índice, pero Claro, claro. quiero decir es que, bueno, que desde autorretrato va como haciendo como una especie de montaña rusa en la que va subiendo en emociones, subiendo, 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 y luego al final pues hay un decreciendo de los poemas, por así decirlo. Entonces, la primera lectura, lo que yo siempre digo, la primera lectura de trazos, yo recomiendo que se haga siguiendo un poco el orden, para que el lector sienta esa intensidad, por así decirlo, esa intensidad desde lo más, desde el autorretrato hasta las pinceladas sutiles, pinceladas que van arañando un poquito más el alma, el que van haciendo un poco de mella, por así decirlo, sentimental. Entonces, y luego, una vez que han hecho esa primera lectura, pues sí que pueden coger como si fuera una exposición de sus lienzos favoritos e irse al que más le guste y deleitarse con la lectura del que más pues le haya llegado, del que más le haya gustado. Al final tiene muchas lecturas, el poemario es muy versátil, bajo mi punto de vista. Creo que sí, ¿no? En el sentido de que cuando lees una antología o los poemas, puedes conectar más con uno que con otros y no Sí, necesariamente tiene que ser en el orden, pero creo que es un buen consejo que dé el autor de decir, ¿sabes qué? Léelo de tirón, así como está organizado, porque pues lleva hasta se puede contar una historia, ¿no? A través de todos los sí, poemas, ¿no? Y como dices, cada uno es como una pincelada que va a formar una imagen final, sí, ¿no? sí. Sí, hay en realidad hay como una historia camuflada, pues eso, de alguien que empieza hablando sobre, se va presentando y al final va un poquito a poco destapándose, destapando su parte más íntima, sus sentimientos, sus emociones, contando historias a través de poemas. Entonces, bueno, no cuenta todo el proceso creativo, todo lo que hay detrás de un poema, pero sí que se pueden percibir cosas. Y al final es lo bonito de descubrir o que el lector se quede con la intriga de qué habrá detrás de este poema. Es como cuando escuchamos una canción y decimos que habrá inspirado a la persona a escribir esta canción y nos quedamos con la intriga. Pues el poemario yo lo percibo un poquito así, en ese sentido. Muy bien. Oye, ¿y de dónde sacaste la inspiración para estos poemas? ¿Fue en un ciclo corto de tiempo que los escribiste todos o fue, digamos, en diferentes momentos de tu vida que escribiste estos poemas y ahora sí que los hiciste en una En antología? el, sí, pues a ver, escribiendo poesía, por así decirlo, arranqué la pandemia. En la pandemia fue cuando, bueno, cuando sentí la necesidad de volver a escribir, teníamos mucho tiempo libre y al final pues afloraron ahí, afloraron sentimientos, al principio muy arraigados al acontecimiento de la pandemia, pero luego se fueron desligando. Ya dije, bueno, yo creo que ya he dicho todo lo que tenía que decir, un poco más, y entonces fueron aflorando pues otros sentimientos. Básicamente a mí lo que me inspira me conmueve mucho el amor, el desamor y luego también situaciones de la vida real, situaciones a nivel social. Las que menos, porque al final, no porque no me conmuevan, sino porque al final es lo que sale
del corazón sí, del corazón de una persona que escribe. Entonces, a mí mis vivencias y mis historias y mis historias y mis sentimientos son los que más me impulsan a contar es como una especie de desahogo, de decir, bueno, me desahogo contando cosas, contando historias y al final salen los poemas. Entonces, se han ido escribiendo en diferentes etapas, desde la pandemia, luego conforme iba teniendo, sí que es verdad que hay días, es lo que digo, es lo que suelo contar, que hay días que a lo mejor puedo escribir uno o dos poemas, puedo ser más creativa, hay otros días que no se me ocurre nada o no siento la necesidad de escribir nada y al final, bueno, pues ahí se van acumulando y siento la necesidad de publicar, de decir, bueno, vamos a publicar porque al final los comparto con gente por las redes sociales, con amigos, familiares, conocidos, y voy recibiendo buenas críticas y digo, bueno, pues vamos a ver qué pasa, vamos a publicar. Entonces ahí sí que hice una selección de los que más me llamaban para la publicación y así fue como nació este primer libro, Trazos. Es tu primer libro publicado como tal. Sí, es el primer libro que he publicado. Perfecto. Ah, muy bien. Oye, y cuéntame, hablando del proceso de escribir y todo lo que conlleva materializar un libro, Ujú. ¿cuáles fueron los mayores desafíos que enfrentaste al escribir y al publicar? Pues al escribir el libro como tal no sentí ningún tipo de presión, porque conforme iba escribiendo, yo nunca escribía, incluso ahora sigo escribiendo, y no digo, voy a escribir para publicar, no. Yo escribía por pura necesidad, porque al final es una necesidad que surge en mí. Entonces llega un momento en el que tienes como mucho contenido, muy buenas críticas por parte de la gente que te ha leído y crees que es el momento de lanzar tu obra al público, por así decirlo. Entonces ahí fue cuando yo decidí publicar, pero como desafío como tal, no sentí creo que no sé si es que a lo mejor no he entendido bien la pregunta, pero sí, creo que sí. Era básicamente, pues no sentí ningún desafío. Luego había una segunda parte que me preguntabas, ¿me la puedes repetir, por favor? Pues ahora sí que el desafío de escribir y más poesía, porque bueno, pues de cierta forma es algo como desnudarte, ¿no? Es algo muy extremo, muestras tu vulnerabilidad, y a eso me refería, ¿no? Que cómo Sí, sí. escoger, qué tipo de los textos ibas a escoger, cómo fue el proceso de escogerlos, y después a la hora de lanzarlo, para que la gente lo leyera, ¿sentiste así como que algún miedo, alguna... eh, Pues sí, en ese sentido yo lo publiqué con todo mi cariño y lo tengo publicado, pues eso, con mis expectativas no muy altas, porque al final yo soy una persona que peco, por así decirlo, me lo dice la gente, de, de humildad, pero me gusta ser así, no voy con el libro diciendo, bueno, es un libro fabuloso, que, a ver, no es porque le quite méritos al libro, pero quiero que la gente, bueno, que la gente lo acoja, quien le apetezca leerlo, que lo lea, pero que no voy a ir, o sea, no me apetece ir con una pancarta, comprar mi libro, venga, vamos. Yo me apetece, pues eso, que la gente que realmente quiera conocerme, le guste la poesía, se acerque a Trazos, porque va a encontrar un libro, pues, agradable de leer, un libro muy, como he dicho antes en las palabras que me has pedido que utilizase para describir mi escritura, una persona muy transparente y unas emociones a flor de piel. Y creo que al final eso conecta con las personas, conecta con la gente, con los lectores. Bueno, pues al final esa es mi mayor expectativa, conectar con la gente que me lea, ya sean muchos o poquitos lectores, pero bueno, cuanto más lectores, pues mucho mejor porque me apetece llegar a la gente y conectar con la gente. Muy bien, Toñi. Oye, y cuéntame, ¿qué mensaje o idea principal
esperas que los lectores se lleven después de leer Trazos? Pues el mensaje, pues a ver, me gustaría que se quedasen con un sabor agradable, aunque hay algunos poemas que son un poquito duros, pero bueno, que se quedasen con la sensación de haber descubierto un alma desnuda, por así decirlo, de una persona que no conocen, pero que a través de esos escritos o sea, pueden llegar a hacerse como una imagen de ella, de sus sentimientos, bueno, y al final, más que centrarlo en mí como escritora, lo que más busco es la empatía, porque al final las emociones son generales a todo el mundo, o sea, son generalizadas. El amor lo sentimos todos, el desamor, el odio. Entonces quiero buscar, o sea, lo que pretendo buscar en los lectores es eso, que se queden con un buen sabor de boca y sobre todo con la sensación de haber conectado y de haber empatizado conmigo. Y relativo a esto, quería comentar una anécdota el otro día en la Feria del Libro de Cieza. En la Feria del Libro llevé libros, obviamente, y llevé poemas en cuadros, enmarcados en cuadros, una selección de Wow, 5 poemas enmarcados. Y pues sí que tuve la sensación, la gente que se llevó los poemas, vendí de los 4, creo que se vendieron 3, de los 5, perdón, muy se bien, vendieron 3, se muy vendieron bien. 3 y como fue como un experimento, porque dije, bueno, pues si la gente se compra tazas o cajitas con frases, pues ¿por qué no llevarse un poema escrito a mano? Porque además lo escribí a mano. El Wow, poema le puse una decoración tipo que eso sigue estando disponible y lo sigo diciendo en los directos, que si alguien que lee mi libro quiere tener algún poema escrito a mano en cuadro poema, se lo hago llegar igualmente. O sea que eso a modo de mensaje lo dejo. Lo que quería comentar es que de las personas que se llevaron los poemas, uno de ellos fue mujer y se lo llevó una mujer que lo leyó y dijo, madre mía, si es que esta persona soy yo, me estás describiendo a mí. Entonces, yo en ese momento sentí adrenalina y sentí alegría de decir, qué guay que lo que yo he escrito, además ese poema lo escribí pensando en una mujer en general, el Día de la Mujer, y esa persona se sintió muy identificada con el poema. Y a mí ya con eso vamos, me sentí súper súper bien. Pues eso es lo que busco con Trazos. ah, muy bien, Toñi, y qué experiencia tan linda tuviste y qué buen, no me lo hubiera imaginado ese detalle, ¿no? De a mano escribir los poemas tuyos y enmarcarlos, obviamente tienen un valor todavía mucho más grande. Y Ujú. qué genial, ¿no? Y te das cuenta que lo que tú escribes le puede identificar, ¿no? Se puede identificar cualquiera con lo que escribes y eso es lo genial, ¿no? Sí. De todo esto. No, Pues es sí, muy la bien, verdad está que muy sí, fue muy bien. agradable. Luego también se vendió otro que se titula Acordes y también fue una persona que le gusta muchísimo la música y dijo, ay, me lo llevo porque es que la música me encanta y este de acordes parece que va hecho para mí. Y digo, bueno, pues nada. Entonces son sensaciones que agradan mucho y bueno, fue muy positivo. La verdad que eso sí que fue meramente experimental. Digo, puede ser que salga o que no salga, pero sí, fue muy agradable. Esa sensación de empatía con la gente es lo más bonito de escribir poesía o de No, escribir en general. pues realmente fue una respuesta exitosa, pues, digo, por lo que yo puedo considerar, fue un experimento exitoso. Sí, yo también lo considero así, porque ya te digo que no tenía expectativas, dije, bueno, voy a ver qué pasa. Nadie que me conozca va a poner un texto mío en su pared de su casa, pero bueno, sí que tuvo acogida, entonces muy contenta, sí. Y se me hizo muy original, la verdad, nunca lo había visto y se me hizo muy original y creo que qué bueno que lo comentas aquí para que la gente que vea la entrevista, si quiere un poema tuyo a mano, Claro, está la opción está, para está. que lo hagan. Perfecto. Oye, ¿prefieres planificar meticulosamente tus proyectos o dejas
que la historia de tus poemas se vayan armando, digamos, de manera orgánica? Pues yo te diría que lo segundo, porque ponerme, por ejemplo, una fecha para un segundo poemario me generaría estrés. Me generaría, aparte de estrés, escribir forzosamente, decir, bueno, me tengo que sentar a escribir. Y entonces, si eso ocurre, no sale lo que tiene que salir por mi parte, o es una escritura un poco forzada. Entonces, yo prefiero ir sin plazos, sin fechas, y bueno, y que al final salga lo que tenga que salir y cuando tenga que salir. Si tiene que haber un segundo poemario, yo pienso que lo habrá. Si no tiene que haberlo, porque no hay material, que lo dudo, porque yo siempre estoy más o menos, si no todos los días, cada 2 días, cada 3 días me surge alguna idea. Incluso, bueno, si se me pone algún reto de, oye, escríbeme un poema de, no sé, de la planta del salón de mi casa, pues a lo mejor se me ocurre algo, pero bueno, no es la idea, o sea, no. Pero bueno, que al final lo que yo quiero decir es que, bueno, que lo que espero para mis proyectos es lo que vaya brotando de mí, no algo forzado. Quiero pues eso, que los escritos, los textos, pues vayan surgiendo conforme vaya yo viviendo y me vayan pasando cosas, me vaya cruzando con gente. Eso es lo bonito y eso es lo mágico. Y al final tienes cosas que contar. Muy bien. Oye, y ya para acabar la entrevista, porque se nos comió el tiempo con todos los temas técnicos, pero bueno, ¿qué animal te representa como escritora? ¿Qué animal? ¡Hala! Pues esa pregunta no sabría qué decirte. Yo creo que un búho. Ok, ¿por qué? Un búho, porque muchos de mis poemas los escribo de noche, me Ah, muy inspira la bien. noche. Y también un búho porque tiene la templanza de estar en la rama, me lo imagino, parado, observando, mirando lo que pasa, lo que le rodea. Y al final, pues de ahí surge un poquito la inspiración del observar y de dejarte fluir y de eso, de vivir un poco observando. Pues muy bien, Toñi, muy interesante. Manda un último mensaje para que se adentren a Trazos. Dales un mensaje a toda la gente que va a ver esta entrevista sobre tu libro. Muy bien. Pues nada, que desde mi humildad os invito a todos a que os adentréis en Trazos. Como he dicho antes, es un poemario que no os va a dejar indiferentes, que vais a poder conocer a la persona que hay detrás de cada texto un poquito más. Esa persona soy yo, pero además, como decía, son emociones que son generales y generalizadas para todo el mundo y espero y confío en que tras la lectura de los textos podáis sentir cierta empatía, podáis veros reflejados en algún que otro poema y al final eso es lo más maravilloso y lo más bonito que os va a dejar la lectura de Trazos. Y Muy bien. parte, yo creo que ya estaría. No sé si tienes algo que añadir. Bueno, lo que sí, no me podía despedir sin darte las gracias, Laura, por el espacio, por la oportunidad de haber desarrollado esta entrevista, de tu organización, tu tiempo y nada, que al final somos compañeras del gremio y que te deseo también muchísima suerte con tus obras, con tus novelas. Son novelas, ¿verdad? Sí. Ujú. Sí, Y, y nada, y que aquí estamos, que cualquier cosa, pues estamos en contacto. pues muchas gracias, Toñi, por hablarnos de tu libro de una manera con tanto cariño. Creo que eso va a motivar mucho a los lectores que les gusta la poesía. Voy a dejar aquí el enlace en el video, en YouTube va a estar el enlace de venta
para que se vayan directamente a la tienda de Amazon donde está publicado, y las redes sociales de Toñi también para que le vayan a dar saludos, cariño. Y pues muchísimas gracias. Te agradezco tu tiempo también, tu disposición, y nos vemos en una próxima entrevista. Un beso. Bye bye.